Buenas tardes, amados hermanos. Les saludo en el amor de Jesucristo a todos ustedes. Espero que la gracia de Cristo esté con todos, especialmente vuestra familia. El día de hoy quiero hablarle en breve de la paciencia. Y vamos inmediatamente al libro de Proverbios, capítulo 14, verso 29. Dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, más que el impaciente de espíritu enaltece la necedad. Palabra del Señor. Hermano, la paciencia es la resistencia inmutable que tiene un ser humano. Sobre todo cuando la persona es serena, es quieta, porque la agitación lleva muchas veces a ser impaciente. Y la persona que es impaciente es demasiado ansiosa, no está quieta, es apresurada. Y muchas veces es iracunda. La ira está en la persona ansiosa e impaciente. Por eso que nosotros, como seres humanos en esta tierra, debemos tener el dominio propio, el control de nuestras vidas. Por eso que aquí Salomón escribe: el que tarda en airarse es grande en entendimiento. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, porque tiene paciencia. Y al tener paciencia también va a tener dominio propio. Y se va a mantener sereno en las tensiones, en las presiones, en la dificultad de la vida. Porque tenemos muchas veces dificultades. Y cuando nos apresuramos para poder resolver lo que según nosotros lo podemos hacer, y a veces no resolvemos bien, porque somos demasiado apresurados para poder hacer las cosas. Por eso que dice: más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad, se vuelve necio. Por eso que tenemos que ser pacientes cuando estemos en alguna prueba, en alguna necesidad. La semana pasada le hablé de la confianza. Hoy estoy hablándole de la paciencia que debemos tener en estos días. Aquí, ¿no es cierto?, en Eclesiastés 7:8 dice: más vale el paciente que el soberbio. Que es triste ser soberbio. Una persona que es soberbia jamás va a ser paciente, va a ser apresurado para entender, para hablar, y va a hablar cosas necias, muchas veces heridoras, muchas veces palabras destructoras. Por eso que Dios nos bendiga, ¿ya? Pablo también habló, ¿no es cierto?, ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. También os rogamos que seáis pacientes para con todo. Necesitamos pedirle al Señor Jesucristo que nos dé paciencia para con todo. No tan solo para aquellas personas que a nosotros nos agradan, sino también para aquellas personas que nos desagradan. Porque tenemos que tener paciencia para poder luchar contra todas estas dificultades y conflictos que tenemos en el mundo que nos rodea. Paciencia con la gente secular, paciente, ¿no es cierto?, con la gente de nuestro grupo, de nuestra fe, de nuestra línea. ¿Sabe usted que ahí es donde tenemos más problemas? Porque a veces no hemos llegado a un entendimiento.
porque nos cuesta mucho madurar. Yo no hablo de entendimiento porque hay mucho entendimiento. Hoy día mucha gente entiende y es capaz de comprender de lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero a veces nos falta paciencia. Y después, ¿no es cierto?, reconsideramos, analizamos y tarde reconocemos que nos hemos equivocado. Por eso que tenemos que pedirle al Señor que nos dé, ¿no es cierto?, la paciencia. Jesús en Mateo 21, 19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Por eso que a muchos les cuesta arrepentirse, entregarse de corazón, porque no han tenido la paciencia, y muchos dejan ya de congregarse cuando la paciencia no está. Y no queremos ir. Y ahí se aprovecha Satanás, el diablo. Porque el impaciente es inconstante, mas el paciente es perseverante. Y recuerda lo que dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 13. El que perseverar hasta el fin, este será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. También Santiago, que fue uno de los que más habló de la paciencia. Santiago 5, capítulo 10, verso 5, 10, 11. Dice, ¿no es cierto?, tomad por ejemplo la aflicción y la paciencia a los profetas. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Dos ejemplos muy importantes para poder tener paciencia. ¿Quién da estos ejemplos? Para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, tener la suficiente paciencia. Los profetas fueron muy pacientes con todo lo que lo persiguieron, con todo, ¿no es cierto?, lo mataron. Vivieron tiempos muy difíciles de pobreza, de miseria. No crea que un profeta tenía muchos bienes. Todos los profetas fueron, ¿no es cierto?, materialmente pobres. No crean porque eran profetas tenían de todo, no, eran pobres. Porque siempre tenían que vivir distante, siempre tenían que vivir, ¿no es cierto?, alejados de la muchedumbre o de la multitud o de la gente, porque eran aborrecidos, eran perseguidos, eran detenidos y matados. ¿Por qué cree usted que Jesús profetizó cuando dijo: ah, Jerusalén, Jerusalén, vosotros que apedreáis y matáis a los profetas? ¿Cuántas veces los pueblos, por no tener paciencia y no saber refrenar la lengüita, por la blasfemia matamos a los profetas? Porque no tenemos la paciencia. ¿Ya? ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Todos sabemos quién era Job, qué sucedió con él, su historia, ya lo sabemos. Y él tuvo mucha paciencia, sobre todo para no murmurar, para no blasfemar, para no, ¿no es cierto?, perder la integridad con Dios. Él guardó silencio. Él solamente alabó el nombre de Dios, a pesar de toda su ruina que estaba. Pero ahí vino Dios y lo levantó y le multiplicó lo que tenía anteriormente, porque él tuvo paciencia. Si usted está pasando una prueba, si tal vez se encuentra que Dios no le ha contestado, pídale al Señor paciencia. Usted no puede actuar en el tiempo de Dios, no puede, porque Dios es soberano y Él sabe cuándo, ¿no es cierto?, va a actuar en favor de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, nosotros debemos desarrollar la paciencia. ¿Ya? Debemos desarrollar, ¿ya?, porque tenemos que buscar la forma cómo vamos a producir nuestra fe. No se olvide que lo fundamental para tener fe es tener paciencia. ¿Ya? Por eso que hay que primero pedirle al Señor paciencia, que es el camino para poder tener fe. ¿Ya? Porque es importante tener fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que pedirle al Señor paciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice
en Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando nos encontramos en prueba es porque Dios, ¿no es cierto?, nos está pidiendo paciencia para que luego, tras de esta prueba, nosotros tengamos fe. Para eso son las pruebas, hermanos, para tener paciencia y para tener fe. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 5:3 dice, ¿no es cierto? Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Las tribulaciones son pruebas. ¿Ah? Son las dificultades que tenemos a diario nosotros. Por eso que tenemos que ser pacientes. ¿Ya? Por eso que Dios nos dé esa paciencia, esa capacidad de soportar, ¿ya? Para poder luego tener esa templanza, ese dominio propio que necesitamos nosotros los cristianos. ¿Ya? Sigamos en Santiago 1:4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Ves? Tenemos que nosotros buscar la forma para ser perfectos y cabales. Indudablemente que teniendo paciencia. Y Santiago 3:2 dice, si alguno ofende en palabra, este es un varón, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Cuando tenemos paciencia, hermanos, ¿ya? Perfeccionamos nuestro carácter. Perfeccionamos, y al tener, ¿no es cierto?, un buen carácter, refrenamos, dominamos este miembro llamado lengua. Dios te invita a tener paciencia, ¿eh? Para que podamos, ¿no es cierto?, vencer los apetitos, las pasiones que están a veces bajo, sin control. Tenemos que dominar esta carne, el pecado que hay en nosotros. El Señor me ha enseñado que mire mi carne, que mire mi pecado. Yo te recuerdo hoy que tienes que vencer la carne, tu pecado, a través de la paciencia. Y vas a ver que vas a tener fe y vas a ganar la carrera, ¿ya?, que el Señor te ha puesto por delante, con paciencia y con fe, con dominio propio, con templanza. Esta es la palabra del Señor el día de hoy sobre la paciencia. Padre eterno, gracias por poder exhortar, Señor, su palabra a través de los medios que usted me da. Señor eterno, yo confío, Padre Santo, que este mensaje va a ser un mensaje, Señor, de edificación, un mensaje de advertencia y sobre todo de motivación para cada uno de mis hermanos que van a ver este video, Señor. Dios mío, no sé cuánto. Si es uno, gloria a Dios. Si son muchos, gloria a Dios. Pero lo importante es que este mensaje tenga caída en el corazón de un alma o de las almas. Señor, bendiga a mis hermanos. Si están faltos de paciencia, Señor, para que luchen. Padre Santo, sobre todo, tener paciencia en estos tiempos de dificultad, de enfermedad, de problemas que tenemos, Señor. Padre Santísimo. Y luego usted, al ver nuestra paciencia, nos dotará de los frutos del Espíritu que nosotros necesitamos para que el Espíritu Santo nos conozca y actúe en favor de nuestras vidas. Señor, si alguien está enfermo, a través de su palabra, libértelo, sánelo, Padre mío, para que su corazón, Dios mío, sobre todo su mente, su alma, Señor eterno, su espíritu, sea liberado, Señor, de esta agonía que muchas veces los seres humanos sufrimos en esta tierra. Yo bendigo a mis hermanos a través de Jesús, mi Rey y mi Señor. Amén y amén. El Dios de paz le bendiga, amados hermanos. Un saludo fraternal para todos ustedes de acá de mi hogar y muchas bendiciones. Lo deseo en el nombre de Jesús. Buenas tardes.